censura. Muy buenas noches a todos, canícula estival y momento para la reflexión, momento para repensar si esta técnica elegida por Podemos de las mociones de censura, una en la Asamblea de Madrid, otra en el Parlamento Español, ha sido productiva o no para Podemos. En el debate del hemiciclo, pues ya habrán oído ustedes cómo les han reprochado varias veces y diferentes líderes políticos llevan ustedes derramando 1.100.000 votos desde hace 6 meses. La cuestión es si esta técnica de las mociones de censura ha sido positiva o no ha sido positiva para Pablo Iglesias, para Podemos. Para discutir todo eso, para hablar de todo eso, para razonar sobre todo eso, tenemos unos invitados aquí en el estudio de Intereconomía Televisión. Doña Ana Pérez, diputada en la Asamblea de Madrid del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Todo bien? Perfecto, encantada de estar aquí con vosotros. Muy bien. Don Fernando Valls, buenas noches. Buenas noches, Javier. Don Fernando Valls es periodista de La Información y bueno, sufre los rigores estivales a pesar de que ustedes le ven definitivamente con el uniforme de trabajo, como un servidor. No ha tenido usted pausa en todo esto. Bueno, don Enrique Riobó, dueño de Canal 33, periodista y buen amigo. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches, sufriendo este calor de agosto, aunque es junio. Don Rubén Tamboleo, sociólogo y también buen amigo, buenas noches. Buenas noches. Necesitamos de mucho análisis. Vamos a intentar. ¿Por dónde empezamos? Si quieren una ronda somera sobre si esta técnica de las mociones ha sido o no positiva para Podemos, doña Ana. Bueno, yo creo que a la vista del resultado se ve que ha sido puro espectáculo, puro circo y que no les ha salido como ellos esperaban, ¿no? Yo creo que se ha evidenciado que los gobiernos, tanto el gobierno de la nación como el gobierno autonómico, están muy por encima de estas tropelías de patio de colegio. Bueno, usted en la Asamblea de Madrid lo tiene fácil porque fueron los propios dirigentes de Podemos los que pues, le dijeron a la candidata alternativa lo suyo ha sido manifiestamente mejorable, con lo cual, pues ya ahora que estamos en tiempos de la EVO, que es como lo que antes llamábamos las pruebas de ingreso a la universidad, pues ya son un suspenso claro, con lo cual la suya, la de la Asamblea de Madrid, está puntuada, la del Parlamento, pues no tanto. Don Fernando Valls. Empezamos por orden. A mí la moción de la Asamblea de Madrid no me gustó nada el tono, pero ni de unos ni otros, ni de Podemos ni del PP. No me gustó nada el espectáculo que dieron los dos. La del Congreso de los Diputados me gustaron varias cosas. El primero, que descubrimos una parlamentaria que se llama Irene Montero y que es capaz de hacerlo mejor que su jefe. Y no me gustó. Eso es lo que más cabrea a su jefe, por cierto. Ejemplo, claro. Eso lo vimos todos, ¿verdad? Los que seguimos el debate. Me gustó el presidente del Gobierno, Rajoy, como cuando tiene que mojarse se moja. Esperemos que haga lo mismo en Cataluña. Y no me gustó nada el tono de Pablo Iglesias, un tono que no le pega nada y que yo creo que le está haciendo perder votos. Don Enrique Riobó. Bueno, pues yo coincido prácticamente. La Comunidad de Madrid fue un ensayo de lo que iban a hacer luego en el Parlamento. Y desde luego hay una cosa, yo creo, por encima de todo, ¿no? Al margen de los periodistas, de los que nos ocupamos de esta información, esta moción de censura, que yo luego justificaré, yo la llamo lección de censura, porque esto es una lección de cómo no hay que hacer las cosas, no figura o no figuraba en la agenda de esa mayoría social que le ha dado la espalda totalmente. Es decir, ni se comentaba en bares, ni se hablaba en la calle, ni era un tema... O sea, esto estaba como diseñado, como decían las telenovelas, por ordenador, y realmente no estaba en la agenda de esa mayoría de la que ellos pues dicen representar una parte, y no se hablaba. Luego analizaremos en profundidad, pero yo creo que por eso algunos periodistas hemos dado en llamar lección de censura, porque para mí es una auténtica lección de cómo no hay que hacer las cosas. ¿Ha habido algo de novateo? Pero más que novateo, yo diría de diseño de laboratorio, y yo pienso que España no necesita experimentos de laboratorio. A eso se le suele llamar error estratégico. Bastante más gordo, porque yo creo que va a incidir en esa sangría que ya detectan las encuestas hacia Podemos, e incluso lo que apuntaba Fernando, ¿no? Se van a descubrir parlamentarios que lo hacen mejor que el jefe, y eso en una estructura tan piramidal como Podemos
va a crear graves crisis. Pero hay sitio, en la columna de Tania hay sitio ahí, no se preocupe usted. Don Rubén Tamboleo. Sí, pues en los dos casos me parece una moción sin emoción, aunque haya habido muchos enfados, que ya lo único que reaccionan son apatía por parte de la ciudadanía. Y luego, eso sería una cosa, y luego otra cosa también sería que hemos visto una pinza, muy claramente, una pinza que retroalimenta a dos actores políticos, una pinza que pretende dejar fuera a Ciudadanos y al PSOE, en los dos casos también, y también es cierto, estoy de acuerdo, que han ido las cosas institucionalmente mejor en el Congreso que en la Asamblea de Madrid. A mí me llama mucho la atención que en ese debate largo, tedioso, en el que se habla y se habla y se habla, nadie coja determinadas banderas, nadie. ¿Me refiero a qué banderas? Pues me refiero a la bandera de que Media España sufre por la relación de los ciudadanos con los bancos. El último episodio son los accionistas del Popular, pero podríamos hablar de las cláusulas suelo, de las multidivisas, de los gastos de constitución de hipotecas, de los IRPHs. Y, oiga, ahí en el Congreso viven en otro mundo, se conoce que no deben tener banco, en fin, no acabo de entender, pero la cuestión es que, bueno, el ciudadano sufre de unas cosas y sus representantes hablan de otras. Esa peligrosa separación, pues a lo mejor acaba produciendo dos mundos que se mueven a diferentes velocidades y uno habla de sus cosas y el otro sufre las que sufrimos todos. Bueno, vamos por partes. Irene Montero, que decía a don Fernando que le había encantado como parlamentaria. Bueno, la verdad es que lo hizo bien, no digo yo que no, pero vaya lengüita, ¿eh? Vaya lengüita. Escuchamos a Irene Montero en estado puro con esos gestos de mitinera total. Su proyecto servil a las élites económicas y tan duro con la gente sencilla es un proyecto del pasado. Se ha acabado, señorías. España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías. La democracia pide paso. Lo cierto es que no les gustó a ustedes que los ciudadanos despertasen y ejerciesen sus derechos democráticos. Como tampoco les gusta hoy, señorías, que nosotros estemos haciendo ese mismo trabajo aquí en el Parlamento, plantándoles cara y diciéndoles que basta ya de corrupción y que su tiempo se ha acabado, señorías del Partido Popular. Bueno, me puedo poner en plan mitinero. Usted a lo mejor no recuerda que hace 40 años fuimos a elecciones y desde entonces ejercemos nuestro derecho democrático cada X años. A veces anticipadamente, a veces vamos hasta 2 veces el mismo año. Así es que cuidadín con ponerse tan chulín porque a lo mejor resulta que lo que nos falta es algo de experiencia en el entorno de lo que ha sido la democracia en este país y hay que rendir homenaje a nuestros mayores, por ejemplo, a Suárez, ¿no?, que ha salido esta semana en diferentes informativos, seguro que lo han visto. Vivimos en democracia, señora Montero, aunque usted pues, no se haya enterado mucho. Y desde luego, si yo hubiera sido presidente o presidenta, me da igual, del Congreso, lo hubiera llamado al orden, porque usted dice, ustedes roban. Y eso no me parece que sea aceptable. Pero bueno, oye, si a Ana Pastor le parece tan bien, doña Ana. Bueno, es muy difícil moderar esos debates, pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que la Cámara tiene que estar, la mesa de la Asamblea y del Congreso tienen que estar para moderar que efectivamente no existan esas auténticas faltas de respeto absoluta. Y a mí, de lo que hablábamos de que Irene Montero fue buena o mala parlamentaria, a mí no me lo parece. Y no me lo parece porque efectivamente lo que hemos visto que es un tono mitinero. Los mítines los hacemos con nuestros afiliados, con nuestros simpatizantes. En el Parlamento se habla de política, representamos a todos los ciudadanos y no estamos para utilizar los elementos de todos para hacer nuestros propios eslóganes publicitarios y mitineros. Bueno, el Parlamento debe ser pues la Cámara de los representantes del pueblo de España. Yo no sé si doña Irene cuando va a un bar y le dice al camarero cuando le trae la cuenta usted me roba, si el camarero se lo traga, me da que no. Don Fernando, ahora defiéndase. No, yo es usted que dice que Irene Montero también. Hombre, me sorprendió. Yo me tragué las 14 horas de debate el martes y las 8, un poquito menos de debate, no, algo menos, 6 horas de debate del miércoles. A mí me sorprendió positivamente Irene Montero y me decepcionó Pablo Iglesias. Yo esperaba un Pablo Iglesias mucho más ofensivo. Pero yo lo que quería destacar, Irene Montero, bueno, por lo que nos contaba allí en los corrillos posteriores, ella se preparó muy bien este discurso, lo hizo, por cierto, con la ayuda de Pablo Iglesias, le recomendó algunas cosas, lo hizo, por cierto, copiando algunos discursos del PSOE, esa famosa batería de casos de corrupción, eso ya lo había sacado el PSOE de Pedro Sánchez, por cierto, o sea, hay cosas ahí
que van cogiendo de unos y de otros, ¿no? Pero bueno, es un detalle. Lo que quería destacar es el ambiente que se vivía allí en Podemos. Sabían que la moción iba a fracasar. Hubo gente que planteó o que dijo, no sé si en privado, pero a periodistas nos lo dijeron, quizá debíamos retirar esta moción. La moción estaba pensada para que ganara Susana Díaz las primarias del PSOE. La moción no estaba pensada para que Pedro Sánchez la ganara. Ellos pensaban que iba a ganar Susana Díaz y iban a conseguir arrinconar al PSOE en esa entente con PP y Ciudadanos. Entonces les descoloca. Y llega un momento que dicen, ¿qué hacemos? Pues adelante. Bueno, decide Pablo Iglesias ir adelante. Y es cuando dicen, hay que montar el circo y hay que acusar, hay que sacar la corrupción. Por cierto, el discurso de Pablo Iglesias, muy calmado. No es habitual verle en la cámara así. Yo me he comido muchos debates de él. Venimos de la Calviva. Y al PSOE le tiende una mano que es inédita. Yo no lo había visto así. Don Enrique, llegamos al punto en el que sube a la tribuna de oradores Pablo Iglesias. Mano en el bolsillo, casi todo el tiempo. El segundo día no. Se conoce que alguien le dice, oye, hombre, que esto no, así no. Venga a beber agua. Eso dicen los analistas de lo gestual, que significa estoy nervioso. ¿Qué le pareció? Bueno, pues es el Pablo Iglesias que presenta la tuerca, que presenta Fora Pache para la televisión iraní, y lo que sí iba más calmado, efectivamente, coincido, no iba tan agresivo, porque además le dijeron, tienes que dar idea de que te pueda votar mi abuela, o tienes que dar idea de que puede ser presidenciable. Desde luego, objetivo no conseguido, porque además, y también coincido, Irene Montero puede ser buena mitinera, pero el parlamentarismo es otra cosa. Además, yo puedo estar de acuerdo que el fondo, el discurso estaba bien elaborado, pero la pierde las formas. Las formas, estamos en el Congreso de los Diputados. Antes tú decías, si voy a un bar y tal, pero es un bar. Un bar tiene otras formas, pero este es el Congreso de los Diputados. Habría que ver cómo funciona la Asamblea Francesa, el parlamentarismo británico. Yo creo que se puede decir lo mismo, pero de otras... Incluso más. Incluso más, efectivamente, con más formas. Iglesias le habían recomendado calma y tranquilidad y que no transmitiese esa imagen que parece que te va a dar un mordisco y da miedo. Entonces, y no sabemos si te va a dar un mordisco en la cartera o dónde te lo va a dar, ¿no? Y entonces, él transmite normalmente una imagen agresiva, demasiado agresiva, y le han dicho que fuese templado. Ese objetivo, en parte, está conseguido, pero desde luego, a mí me queda la idea, la moción de censura, como decía antes, no está en la agenda de los miles y miles de ciudadanos españoles que tienen otros problemas, y coincido además plenamente. Hay otros problemas encima de la mesa del día a día, contribuyente, ¿no? Y realmente allí no. Y luego, si tomamos nota de las mociones de censura históricas, del PSOE contra la UCD, del PP contra el PSOE, siempre había proyectos de gobierno. Yo aquí no he visto, y lo he examinado, había así ataque, fuego cruzado, pero no he visto proyecto de gobierno de una alternativa, ¿no? En cuanto a alternativa, yo diría, bueno, moción, vamos a darles un 1, pero alternativa 0. O sea, realmente era más echar al gobierno por corrupción, porque realmente lo que se mencionaba más que y casi en un 50% del discurso era la corrupción, y era más el intento de echar. Y no nos damos cuenta que en nuestro sistema constitucional la moción de censura tiene que ser constructiva. Y yo creo que eso se les ha olvidado. Sí, señor. Don Rubén Tamboleo. Bueno, hasta ahora, y en esto tengo que discrepar, habéis analizado las intervenciones de los dos por separado. Y para analizarlas por separado, primero hay que analizarlas en su conjunto. La realidad es que tenemos que analizar el debate en su conjunto, y en este caso, al ser una moción de censura con una idiosincrasia tan particular, y al hablar los dos, ellos tenían papeles que se tenían que repartir. Entonces, como tenían papeles para repartirse, eso técnicamente Irene y Pablo lo hicieron muy bien. ¿Policía bueno, policía malo? Exactamente. Irene fue la policía mala y Pablo fue el policía bueno. Irene lo que hizo fue derribar todo lo que había, justificar la moción de censura, en eso estuvo muy bien, fue una killer, efectivamente fue una gran parlamentaria también, pero en su papel, porque tenía que haber un reparto de papeles para luego poder hacer lo que querían hacer, además con unos tiempos, lo que se alargaron, todas esas cosas. Y luego Pablo estuvo, efectivamente, para lo que es él, mucho más moderado, porque además está en sus informes y se lo han dicho, que para estos casos lo tenía que ser, intentó dar una imagen más institucional, en eso también no lo consiguió del todo, pero algo más se acercó, se puso la chaqueta también, eso él lo mide muchísimo, lo mide mucho más de lo que mucha gente se pueda pensar.
y eso también es importante. Y luego, dentro de sus capacidades y de sus posibilidades, también intentó desgranar un programa propositivo, constructivo, y eso en gran medida lo hizo. Lo hizo también porque incluso fue por regiones. Yo sí que lo estuve viendo y fue región por región, o sea, comunidad autónoma por comunidad autónoma. Entonces ahí también intentó ser propositivo. Entonces el reparto de papeles y cómo lo hicieron en su conjunto estuvo razonablemente muy bien. Bueno, vamos al gran choque de trenes, porque luego hablaremos de otras cosas, pero gran choque de trenes es el lío que montaron en el Congreso, pues Pablo Iglesias de un lado, Mariano Rajoy del otro. Vamos a ver lo más sugerente de ese enfrentamiento. ¿Ha querido usted amontonar resoluciones judiciales firmes o no, con portadas de periódicos, noticias oficiosas y algunos infundios, todo revuelto para usarlo como material inflamable? Pero por lo que a mí respecta, las sentencias las acato, los periódicos los leo y las habladurías las desprecio. En fin, señorías, si querían ustedes, señor Iglesias, tomar el cielo al asalto, se ha equivocado de puerta. Otra vez será. Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que Suárez pasó a la historia como el presidente de la transición. Seguro que hasta el señor Rivera está de acuerdo conmigo en esto. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Bueno, señores, ¿qué les pareció este enfrentamiento? Bueno, yo creo que hemos visto al presidente Rajoy en el Parlamento en su salsa, ¿no? Yo creo que se maneja muy bien en el Parlamento y creo que nos ha demostrado estos 2 días pues que las tablas, la soltura y la solvencia que tiene el presidente, y que a todos los del Partido Popular nos ha encantado ver cómo hacía frente al populismo más absoluto, porque además no tienen más discurso más allá de la corrupción, porque como bien desgranaba el presidente, revuelven todos los asuntos, inventan, lo hacen más grandilocuente de lo que todo es, y más allá de ahí no hay discurso, ¿no? Entonces, dentro de que la corrupción nos preocupa a todos los partidos tenemos que remangarnos para poner soluciones, pero no pueden utilizarlo como argumento político día tras día, asunto tras asunto, y eso es lo que estamos viendo y lo que por desgracia vamos a seguir viendo en cada sesión plenaria, sea donde sea, ¿no? Porque más allá de ahí, Podemos no tiene discurso. Bueno, en el análisis histórico ya han visto ustedes cierto descuento para Felipe González, porque claro, pasarse el tiempo en el que Felipe González fue presidente del gobierno, el más largo de la historia de la democracia, sin hablar de corrupción, pues no sé yo, pero debe ser parte del descuento que Podemos le hace al PSOE de cara al futuro. En fin, don Fernando, ¿qué? El enfrentamiento Rajoy y Pablo Iglesias. Varias cosas. La primera, cómo nos sorprendió mucho cuando Rajoy coge los papeles y sube a la tribuna del Congreso, como eso lo tenía pactado con Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Llega un momento que dice, bueno, si el gobierno desea hacer uso de su palabra, entonces todos esperamos que Soraya, que había estado en Santa María, había estado tomando notas, fuera a cogerlo, y sube él en ese momento. Bueno, eso bastante sorprendente de cara a la galería, ¿no? Rajoy estuvo en su línea. Yo destacaría dos frases. La primera, ustedes no van a gobernar nunca. En torno a esa idea fue dándole vueltas a su discurso. Y la segunda, o el segundo hecho, el favor que le ha hecho a Pedro Sánchez. O sea, lo que quería Rajoy en ese día era que Podemos no se situara como principal partido de la oposición, sino que fuera el PSOE más moderado. Veremos a ver si ahora... Bueno, eso en cierto modo ya lo han dicho los ciudadanos, ¿no? En las elecciones, digo yo, porque al final resulta que estamos hablando de peces de colores. Usted el tercer grupo aquí, vamos a ver, no actúe como el tercer grupo aquí. Don Enrique, ¿qué le pareció el enfrentamiento este? Bueno, yo creo que se ve Pablo Iglesias en estado puro. Realmente le falta cintura, y sí muestra más cintura a Rajoy en ese enfrentamiento, por así decir, bajado a la arena. Y yo creo que además Pablo Iglesias le delata las prisas enormes que siempre tiene a la hora de ir a por alguien, en este caso de enfrentarse, cuando él lo que era es candidato a la presidencia del gobierno. Y yo creo que ha desaprovechado una oportunidad de decir yo soy la alternativa.
era difícil, porque era difícil. Pero entonces, si sabes que esa oportunidad la vas a desperder, no la juegues. Yo creo que fueron forzados y coincido con que esto estaba planteado para si Susana Díaz era la secretaria general del PSOE. Esto les ha pillado a pie cambiado y sin tiempo, sin reacción de parar esta lección de censura. Hombre, un buen estratega a lo mejor hubiera recomendado levantar la moción de censura y esperar unos meses. Esperar incluso a que el PSOE se organice en torno a Pedro Sánchez, hacer conversaciones, y lo que pasa que dentro de su guión, una vez hecho el guión, yo creo que el error es, vamos a ver, una cosa es el Parlamento, tú eres representante de los ciudadanos, del tercer partido de España, y no puedes actuar como si fueses a presentar la tuerca. Es que yo al final veo al presentador de la tuerca con su guión más o menos mejor hecho, con el reparto de papeles hecho, pero esto no es un teatro, esto es mucho más. Y yo creo que además los ciudadanos se dan cuenta, es decir, no se puede tomar a los ciudadanos por tonto, no, es que está bien representado, es que tal y cual. Es que el ciudadano sabe cuándo se está haciendo teatro y cuándo no. Y podemos analizarlo absolutamente todo, ¿no? Y decir, bueno, pues sí, me ha gustado Irene Montero, me ha gustado Mariano Rajoy, pero a ver, aquí esto no es analizar jugadas de fútbol. Yo creo que lo que está en juego es el proyecto de país y la alternancia política. Y ahí es donde yo creo que en el futuro se va a medir, bueno, pues quién tiene la alternancia en la izquierda. Y vemos que ahora mismo el proyecto que hay, yo creo que lo podemos casi, yo al menos esa es mi opinión, quien sale reforzada de esta moción de censura es el gobierno actual. Salen amplísimamente reforzados con un proyecto muy claro y muy diáfano y además con equipo para ejecutarlo. Porque pensemos una cosa, esta moción de censura, ¿cuál era el equipo a ejecutar ese programa de gobierno que se vio así en pinceladas? Esa sería la... Rubén. Bueno, por partes. Una de las primeras sería que Pablo Iglesias no existiría sin Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy hubiera dejado de existir si no fuera por Pablo Iglesias, especialmente por su resultado en las segundas elecciones. Entonces, técnicamente, además, son dos personas que se complementan muy bien, porque hacen la función del héroe y el villano de forma alternativa para sus dos electorados. Entonces, para el PP, claramente, la gente del PP, claramente Pablo Iglesias es el villano y Rajoy es el héroe. Y en el sentido inverso ocurre exactamente igual. Entonces, los dos estaban muy cómodos en su papel y es por eso por lo que les funcionó razonablemente bien, porque se retroalimentan. Es una pinza que les retroalimenta a los dos de cara a su propia gente. Rajoy acertó mucho saliendo a debatir, o sea, es otra cosa que también en la que ganó, estuvo razonablemente bien y eso también pues le daba, porque es una moción que en cualquier caso los otros tenían perdida, y entonces eso fue un acierto. Bueno, luego la pena está en que se dedicó a leer en cualquier caso lo que ya tenía escrito, dijeran sí, lo que dijeran, ¿no? Pero... Sí, señor. Y está mal de esgrima, Mariano, yo creo que está mal de esgrima. Por ejemplo, cuando no hay cosa peor, lo dicen en la calle, no hay cosa peor que contar un chiste y contarlo mal. Y no hay cosa peor que equivocarse cuando uno lee. Saltarse una línea puede ser letal. Eso es muy de Rajoy. Es mucho mejor no leer, don Mariano, es mucho mejor, porque si no le pasan cosas... Y se le da mejor. Pasan cosas en las que parece que el que te habla es el Yoda de la Guerra de las Galaxias. Véanlo, véanlo. Y todo su proyecto político se resume en una máxima: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Sí, yo pongo la misma cara en esto que la de Pablo Iglesias. Tengo que reconocer que le falta debateo, le falta, no está en forma, está en otras cosas, se le nota. Esa es una cosa grave, Pero en cualquier caso, vamos al tema de fondo. Esto es una anécdota, es una cachondada, si me lo permiten, pero con el calor que hace un sábado, ¿cómo hago yo que ustedes estén pendientes de este debate? Pues poniéndoles de vez en cuando alguna cosa refrescante, como esa que han acabado de ver. La cuestión clave es la corrupción. El gran argumento de Podemos en el debate, en todo el debate entero, es la corrupción y los que ayudan a los corruptos. Don Enrique, ¿puede Podemos levantar la bandera de la lucha contra la corrupción? Si quieren, hacemos un somero repaso pues, a la beca de Rejón en la Universidad de Málaga, cobrar por no ir, o al asistente de Chenique Roba no es un insulto, es su segundo apellido.
El asistente, ya saben, pues que el pobre hombre no estaba dado de alta en la Seguridad Social, no tenía contrato, en fin, una cosa de esclavismo del siglo XIX parecida a eso, ¿no? Si quieren hablamos de Monedero. No le reprochó nadie a Pablo Iglesias los 272.000 euros esos recibidos del gobierno de Chávez, Maduro, da igual, de Venezuela. Eso pasó. Yo no sé si es que hay ahí algunos que no leen los periódicos, me da la sensación, ¿no? Pero podemos, usted que pues manejó la tuerca, que vio el dinero negro, cómo se pagaban determinadas cosas, en fin. Yo creo que eso lo han descontado, y lo han descontado de una forma admirable. Coincido con lo que decía Rubén, en esa especie de pinza que le interesa al PP y que le interesa a Podemos, ¿no? Y en esa especie de pinza han dado por descontado, bueno, pues los inicios, y que no son ellos los más lógicamente indicados, y hablo de la cúpula fundadora de Podemos, a levantar la bandera anticorrupción, por así decir, ¿no? Porque sin tener poder recibieron los dirigentes financiación exterior. Y eso, pero se ha dado por descontado en ese continuo debate político, porque nuestra memoria además es muy corta y se ha dado prácticamente por olvidado. Pablo Iglesias nunca responderá de ello, lo considera, vamos, una minucia. Él tiene derecho a cobrar de la televisión iraní y sigue ejerciendo y sigue cobrando. Y entonces eso yo creo que se ha dado por descontado. No les queda otra que levantar esa bandera, lógicamente, porque, a ver, cada día que nos desayunamos con algún caso de corrupción, esa es una bandera apetecible y una bandera, lógicamente, que está en la calle, porque eso sí está en la calle junto con otros problemas, ¿no? Y entonces ellos, lógicamente, aprovechan y dicen, pues esta es nuestra bandera. En un PSOE que se mira el ombligo, a ver si para ya de mirarse el ombligo y empieza a hacer oposición, bueno, pues ellos están ahí con la bandera. Que les funcione, yo creo que cada vez les va a funcionar menos, y las encuestas yo creo que ya están empezando a indicar que son para ellos luz roja, vamos. En la primera sesión del debate hubo alguien que, desde mi punto de vista humilde, brilló con luz propia. Fue la diputada canaria Ana Oramas, y lo hizo a beneficio de inventario. No se jugaba nada en esa moción de censura, pero puso precisamente el dedo en la llaga respecto a las mujeres sumisas y a algunas actitudes que, bueno, pues se puede permitir uno si es de Podemos, pero si no es de Podemos, no. Recordarán aquella cosa en las redes sociales de Pablo Iglesias sobre una periodista diciendo, no sé, una manera muy machista y muy mezquina de decir, la azotaría hasta que sangrara, o algo parecido a eso. La respuesta parlamentaria de una modesta diputada de Canarias fue estupenda, la vemos. Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas, y con ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Y gente como usted destrozó un país y la vida de muchos venezolanos y de muchos canarios, porque los canarios sabemos lo que fue Venezuela y lo que es hoy. No le vamos a apoyar, ni ahora ni nunca a un proyecto político como el suyo. Bueno, Fernando, me quito el sombrero. Se necesita más tiempo para decir algo más, pero no se puede negar que le dio donde más duele. Mira la cara que presentaba, el ínclito. Era Mariló Montero, la periodista, ya saben toda la historia, la intrahistoria de todo esto. Me quito el sombrero con Ana Oramas, una parlamentaria además muy cercana a los periodistas, que atiende, coge el teléfono sin ningún problema y que te cuenta todo lo que necesites saber si puede contarlo. El gobierno valoró mucho este discurso, se vio como el día siguiente, en las horas posteriores, la vicepresidenta se acercó a ella y le agradeció ese discurso que tuvo. Son socios también de gobierno. Y ese discurso también lo hace porque en Coalición Canaria, os doy una pista, en Coalición Canaria hay gente, llegan muchos votos procedentes de venezolanos, de españoles que residen en Venezuela. Por ejemplo, hay senadores que han salido de Coalición Canaria que han conseguido el escaño gracias a esos votos de venezolanos. Es un tema que lo tiene muy asumido Ana Oramas. Bueno, don Enrique. Es que es la realidad, y yo creo que además lo que está... Ese es el deco del que estamos hablando, ese es el comentario
que seguramente pues más lamenta en estos momentos, o uno de los que más lamenta Pablo Iglesias, ¿verdad? No, porque cuando ellos lo hacen es como una broma, como un chiste. Cuando lo hacen los demás, dentro de su política sectaria, no lo aceptan, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es una barbaridad. Pero yo creo que Ana Oramas lo que hizo fue asumir el papel de cualquier ciudadano normal, que en este caso, y coincido con Fernando, en Canarias, que conocen lo que ocurre en Venezuela por esas relaciones de familiares, amigos, dicen, vamos a ver, ¿de qué proyecto estamos hablando? Porque ellos no lo dicen. Es que una de las cosas que yo interpreto en la moción de censura, una de las cosas que no se hace, el candidato a presidente del gobierno da pinceladas, pero no desgrana un programa de gobierno. Y no lo desgrana por dos cosas, creo yo. Una, o por ignorancia o porque no lo ha trabajado, o dos, porque le da miedo decirlo. Y más me inclino a pensar que es la segunda, porque si no lo dices así no te critican. Y Ana Oramas lo que hace es poner en su boca las palabras, yo creo, de cualquier ciudadano canario, y yo diría incluso de la península también, ¿no? Sí. Porque realmente hay que ver esos proyectos políticos a dónde nos llevan, y ese sectarismo, ese revanchismo que se sufre también en algunos ayuntamientos, a dónde nos lleva, a ninguna parte. Aún podía haber sido más dura, ¿no, Ana Pérez? Bueno, yo creo que todas las mujeres que estamos en política y también las mujeres que no lo están y que están en la sociedad civil, nos sentimos muy identificadas con ese discurso, porque es cierto, porque es verdad, porque este partido que es completamente machista, porque no solo las palabras de Pablo Iglesias, es que hemos tenido más, es que los abusos y los acosos en el círculo joven de Podemos en Madrid que se denunciaron, este partido no ha tomado represalias, pero tampoco con muchas otras denuncias internas dentro de sus estructuras, ¿no? Y lo que vemos es que es un partido que enalbora la bandera del feminismo, pero que sin embargo lo que quieren es mujeres sumisas, como bien decía Ana Oramas. ¿Por qué hirió tanto a Pablo Iglesias la cuestión de la relación que se vio en la segunda parte del debate al día siguiente? Pues no lo sé, porque cuando Fernando hace, bueno, pues habla de relación y ahí se arma la marimorena. Porque cuando él criticaba que Ana Botella era alcaldesa de Madrid por ser mujer cuando Ana Botella estaba en política mucho antes que Aznar, eso sí lo decía. Y sin embargo, si alguien hace alusión a que su pareja sentimental es portavoz por ser su pareja sentimental, que oye, podrá estar mejor dicho o peor dicho, pero es la verdad, ¿no? Cuando Ciudadanos llega, o sea, perdón, cuando Podemos llega al Congreso de los Diputados, hay otro portavoz adjunto, ¿no? Y llega la purga de Podemos, porque así funciona Podemos, y coloca a una persona de su máxima confianza, tanto que es su pareja sentimental. Y ahí sí que se sienten ofendidos, pues no lo entiendo, o todos o ninguno. O entramos en las relaciones personales y familiares o no entramos, pero desde luego lo que no puede ser es lo que hacen siempre ellos. Para ellos se ofenden mucho, pero para los demás podemos decir cualquier barbaridad. Yo soy partidario de no entrar en relaciones personales. Yo también soy partidario. Bueno, incluso el que lo hizo luego reculó y dijo que no, que él se refería a relaciones pero políticas, no personales. Pero en ese debate Podemos saca a coalición la relación o los negocios del marido de la ministra de Defensa, el Cospedal, por ejemplo. Entonces ahí era para la ministra de Defensa tomar la palabra y decir, señores, tienen siempre la piel muy fina, ¿no? Yo lo que detecto mucho de Podemos y lo que vivimos en el día a día es que ellos nos pueden decir cualquier barbaridad, que nosotros tenemos que aguantarlas con estoicidad. Sin embargo, a ellos no les digas nada, porque tienen la piel muy fina y enseguida se ofenden, montan un numerito, lloros, lágrimas. Bueno, pues... Bueno, pero eso era un poco absurdo porque hemos visto fotografías en las que ambos aparecían pues besándose, ¿no? Y ya es que me parece muy bien a todo el mundo y allá ellos con su vida particular, pero no se puede tener la piel tan fina como usted dice cuando pues esto ya es una cosa que es de dominio público, ¿no? Bueno, don Rubén, estábamos en lo inicial, ¿eh? Sí, con Ana Oramas, para mí la frase de la moción fue que cuando pudo no quiso y ahora que es cuando quiere no puede. Esa fue otra de las frases y creo que fue la frase más brillante de toda la moción, que resume en gran medida muchas cosas. No, aunque bueno, ahora también tenemos la parte del teatro, como ha habido en la Asamblea de Madrid y demás, que eso también es otra de las partes. Y aunque en Podemos soñaban con Susana Díaz, pues al final les ha tocado Pedro Sánchez y tienen que ir por ahí. Y con respecto al tema de las alusiones personales, yo también las retiraría, pero claro, hay que tener en cuenta, muy lamentablemente,
lamentablemente que el fenómeno de la corrupción es mucho más allá, en cualquier caso, de robar, ¿no? También es presionar en determinados ámbitos, presionar fiscales, también sería corrupción, que yo no sé si lo han hecho o no, ¿no? Pero bueno, eso también sería corrupción. Y claro, aunque las alusiones familiares, personales estén muy mal, si tienes un Jaguar en el garaje y dices que no, ¿sabes? ¿Qué memoria tiene usted, no? Esas alusiones personales, lamentablemente, para todos los españoles, que yo creo que no nos gustan a ninguno, pues lamentablemente, si elevamos un poquito el nivel, que es lo que demandamos muchas personas, ¿no? Elevar un poquito el nivel y mejorar un poquito las cosas en la política en España, pues hace falta, lamentablemente, recordar ese tipo de relaciones personales, porque solo con esas relaciones de poder se pueden explicar algunos sucesos que ocurren en nuestro día a día. Bueno, además debe de ser difícil abstraerse a no mencionar parlamentariamente esas relaciones personales cuando, como decía Ana, ha habido una purga en Podemos y, oye, será casualidad, has colocado de portavoz a tu pareja. Entonces, tiene que ser difícil no mencionar, en el calor de un debate, tiene que ser difícil no mencionar, porque seguramente te traiciona el subconsciente y dices, oye, es que había un portavoz, lo has purgado y casualidad has puesto a tu pareja. Claro, si la política realmente funciona así... ¿Y el anterior portavoz? Bueno, también lo fue. Yo no quería ya retrotraerme tanto, ¿no? Bueno, es que yo creo que cosa distinta hubiera sido que se hubieran presentado en las elecciones como número 1 y número 2 y todos sus votantes y todos los ciudadanos hubiéramos percibido desde el minuto cero que en Podemos había un número 1, que era este señor, y un número 2, que era esta señora, con independencia de la relación personal que tuvieran o no tuvieran. Sin embargo, no es eso lo que hemos percibido y lo que hemos visto. Estos señores se presentaron hace 2 años a unas elecciones, hace un año y poco, a unas elecciones en las que esta señora no aparecía en los esquemas y, sin embargo, a raíz de ser su pareja sentimental, empieza a tener más relevancia política, ¿no? Y entonces, ¿será casualidad o no? No lo sé, pero al final es lo que se percibe. En la alternativa que mostró en la Cámara Podemos, pues no se hablaba de cosas centrales. ¿Usted qué piensa de la reforma laboral? ¿La va a derogar? ¿No la va a derogar? ¿Qué solución le da a los parados de este país? Bueno, esas cosas no salieron. También echamos en falta alguna conclusión firme sobre qué piensa Podemos de la unidad de España. Porque resulta, y esto también es muy llamativo, nadie le reprochó que en los días anteriores al debate su partido se descosía. El ala izquierda de Podemos en Cataluña le decía, aquí estamos por el referéndum como fuera, unilateral o no unilateral, pero vamos a estar con Puigdemont. Luego, oye, sorprendentemente salieron... afluentes gallegos, salieron afluentes o confluentes andaluces que también le exigían lo mismo, comprométete o nos vamos a comprometer nosotros con esos que quieren el separatismo, que quieren la secesión. Y de eso pues nadie lo puso frente a sus contradicciones, que me temo van a ser en el futuro corto uno de los elementos centrales, periodísticamente centrales, de la vida en Podemos, el descoserse Podemos, porque no está nada claro si están por la secesión o no están por la secesión. Fernando. Yo tengo la sensación de que la política, la actitud de Podemos hacia el fenómeno catalán, o sea, hacia el órdago independentista, no la marca Pablo Iglesias, la marca Ada Colau. Y que Pablo Iglesias está haciendo lo que le dice a Ada Colau. Y si los comunes algún día dicen vamos a apostar por el referéndum, Pablo Iglesias lo volverá a decir abiertamente. Pero si los comunes no apuestan, él no apostará. Yo creo que lo marcan aquellos, porque una parte importante de su voto viene de Cataluña. Pues me temo que va a ser claro que tendrá que cambiar algo de lo dicho e irse hacia el sector independentista. No sé cómo lo veis vosotros. Es un partido hecho de retales. El problema que tiene Podemos es que es un partido completamente construido a base de retales y entonces ese es el problema. Como tú bien decías, la definición es descoserse porque no tienen un criterio común y va a ser incapaz de poder argumentar un discurso conjunto para todo Podemos, ¿no? Y al final se le va a ir desgranando. Sí, yo además incido en eso, no hay cohesión ideológica. Y entonces, geográficamente, bueno, pues lo que decías, se han ido sumando distintos colectivos y lo que les funciona es lo que decía Rajoy, cuanto peor, mejor para nosotros. Porque así no tenemos que mostrar nada y simplemente se trata de derribar al adversario.
Están pensando que el gobierno es que se cae solo, se les cae, los coge y ya entran, ¿no? Entonces, cuanto menos tengan que hablar, menos se descubren. Y cuanto menos tengan que decir este es nuestro proyecto, porque sería un proyecto distinto en cada territorio. Entonces, claro, esa cohesión ideológica no existe. Ahí acertó Mariano Rajoy cuando le dijo cuanto más se les conoce, menos se les vota, que fue otra de las frases del debate. Rubén. Bueno, es verdad, pero a mí incluso personalmente me da miedo su capacidad de éxito político en el año 2019, porque ya llevan 2 años gobernando y al final tan mal no les va. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, acaba de salir una encuesta en la que Kichi pasa a ser el primer partido más votado de Cádiz. O sea, que es cierto en gran medida que hay mucha descomposición regional, porque aquí tiene que ver el Kichi que va dando medallas también a la Virgen, nada más y nada menos, con Ada Colau. Pues muy poco, tienen que ver muy poco, en verdad, los dos. Pero, sin embargo, sí que hay un liderazgo que les cohesiona y que, de momento, tienen responsabilidades de gobierno, que es una de las cosas que les decía, yo creo que llegaremos después, pero que les decía Pablo Iglesias a Albert Rivera, que también les resulta interesante. Ellos sí tienen responsabilidades de gobierno y, de momento, tan mal no les va. Incluso con Manuela Carmena tampoco. Hemos querido conocer el análisis que hacen de todo esto los medios claramente de izquierdas. Es el caso de Público y es el caso de Crespo, de Chema Crespo. Le hemos preguntado un par de cosas, vamos a escucharle. Yo creo que la moción de censura, la necesidad de la moción de censura estaba suficientemente acreditada. Creo que las circunstancias que rodean a Mariano Rajoy, personal y políticamente, y al partido que sustenta la acción de gobierno, el Partido Popular, hacían necesario poner en evidencia todas esas circunstancias en el Parlamento. Por lo tanto, ese primer objetivo se ha conseguido. Ha quedado claro que este gobierno no merece la confianza en virtud de todas las circunstancias que lo rodean, fundamentalmente la corrupción, y para eso ha servido la moción de censura. La segunda parte, que es la de construcción de un proyecto alternativo, pues es evidente que en esa segunda parte se ha fracasado. Es difícil. El Partido Socialista ha pasado lo peor de una crisis severa y profunda que le ha tenido ensimismado durante muchísimos meses, pero sigue siendo el principal partido de la oposición en el Congreso de los Diputados. Este fin de semana, además, se celebra el Congreso Federal del Partido Socialista y es de prever que a partir de ese momento el PSOE retome el pulso político como principal fuerza de izquierda, reformista, reformadora e izquierda de gobierno. Los recelos y la agresividad con la cual Podemos trató al Partido Socialista recientemente, y además la imposibilidad y la falta de apoyo de Pablo Iglesias a la candidatura de Pedro Sánchez, que a la postre es lo que posibilitó que Mariano Rajoy siga siendo presidente del Gobierno de España, hacen que el posible entendimiento va a ser difícil, Otra cosa es que se suavicen los tonos, otra cosa es que la cordialidad elemental también en democracia vaya caracterizando las relaciones entre estas formaciones políticas, pero creo que de momento hay una crisis de confianza severa por parte del Partido Socialista hacia Podemos. Llamó muchísimo la atención hace unos días la llamada de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para decirle que el Partido Socialista está con la Constitución y con el cumplimiento de las leyes. Digo que llamó muchísimo la atención, aunque es una posición que ya Pedro Sánchez dejó definida incluso antes de perder la Secretaría General del PSOE. Por lo tanto, el Partido Socialista no va a estar con los independentistas, no van a estar con los herederos de Herri Batasuna. A lo que el Partido Socialista no renuncia es a la necesidad de reformar la Constitución española. A lo que el Partido Socialista no renuncia es a la necesidad de buscar nuevas fórmulas de convivencia. Y a lo que el Partido Socialista no renuncia es a responsabilizar también al Partido Popular, a su inmovilismo y al presidente del Gobierno de esta crisis, de este bloqueo y de esta incapacidad de dar soluciones políticas a un problema que es entender España. Y a España o la entiendes con los fenómenos nacionalistas o no la entiendes. Otra cosa es que ante decisiones políticas que se tomen en el ámbito del independentismo catalán y que alteren la legalidad o que vulneren la legalidad, el Partido Socialista lo que hace es exigir el cumplimiento estricto de la ley y de
desde esa perspectiva, en fin, determinados compañeros de viaje que pudieron ayer, antes de ayer, vamos, durante la moción de censura, expresar sus simpatías hacia Pablo Iglesias, no son las simpatías que busca el Partido Socialista. Bueno, Chema, yo me quedaría muy tranquilo oyéndote si no fuera porque las opiniones de Pedro Sánchez son como los yogures, tienen fecha de caducidad, hay que verles por detrás y entonces uno ya ahí se ciñe. Y alguno de ustedes, que yo les oigo desde aquí, está diciendo, pero estos, ¿por qué se toman tan en serio en debate si los propios que estaban allí no se lo tomaban tan en serio? Tranquilos que no les voy a poner a Villalobos. A Celia Villalobos, este es un programa serio y no tiene cabida, pero sí quiero que recuerden a Jorge Moragas, fontanero principal de la Moncloa, en ese momento en el que vota sí a la moción de censura y deja a todos muertos de la risa. Moragas Sánchez, Jorge. Es como para correrlo a gorrazos. Nos vamos a publicidad, continuamos en unos minutos. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, este celo me vas a dar, Bueno, hablábamos de la seriedad con la que algunos han tomado el debate y era su obligación estar ahí al loro, ¿eh? Puedes equivocarte, por supuesto que sí, el equivocarse es condición de lo humano, pero hoy había otras condiciones que no son tan explicables. Por ejemplo, quiero que vean la pillada de Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, en plena lectura. Él se llevó su lectura, es un hombre al que la cultura le interesa, es su ramo, ¿verdad? Y ahí está, dice, yo no me pierdo esta novela, tira, tira, tira que no te escucho. Venga, tenemos más como esta, por ejemplo. Hombre, este es un invitado, es el alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, alcalde de las En Mareas, ¿verdad?, que hace bueno lo del Candy Crush. Él debió pensar, oye, voy a ser yo menos que Celia Villalobos. ¿Se le ve practicar eso en los plenos municipales? Bueno, no me extrañaría nada. Es que se le ve... Se le ve ducho en la materia. Alguno más tenemos. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, este que solo habla cuando lee unos papelillos, ¿no? Bueno, pues ahí le ven... Le entiendo, claramente en un sopor, que decía aquel. Bueno, y este que van a ver le conocen menos, es Expósito, y este pues está en brazos de Morfeo, claramente, ¿no? Socorrido, eso sí, por un debate que debe ser duro aguantar, ¿eh? Pero como es uno al año, o como mucho dos, pues uno está en la obligación de que no le pillen, digo yo, ¿no? ¿Tenemos alguno más de estos? ¿No? Bueno, pues ya con eso es suficiente, ¿verdad? No se lo han tomado con la seriedad, digamos que el empaque de las circunstancias pues exigía. Ana, el de la Asamblea de Madrid fue mucho más vibrante, ¿eh? Ahí sí, no en la tuvisteis... Asamblea de Madrid tuvimos mucha más actividad, ¿no? Sí, sí. Yo creo que lo que vimos en el Congreso de los Diputados son esos discursos, tanto de Irene Montero como del señor Iglesias, esos discursos que nos recuerdan a esos discursos de los hermanos Castro, ¿no? De los que se ponían a hablar y a hablar y a hablar y no terminaban nunca. A mí me recordó a eso. Yo creo que los pobres diputados deberían pensar eso. Bueno, no sé por qué, pero fuimos de algún modo protagonistas en ese debate. Intereconomía, mira que estamos aquí, hacemos lo que podemos y tal, pero tanto Rajoy como Pablo Iglesias quisieron hablar de nosotros en ese debate, en fin, y a veces pues está bien que se hable de nosotros porque a nosotros nos permite recordar algunas cosas que hemos tenido que sufrir en el empeño diario de tenerles a ustedes informativamente satisfechos. Venga, empezamos, si les parece bien, con Rajoy. No debe gobernar España quien ha llegado a pedir disculpas por no romper la cara a los fachas con que discute en televisión. Eso lo ha dicho usted, señor Iglesias. O quien afirma que el enemigo solo tiene un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. No debe gobernar España, señor Iglesias, quienes han sido denunciados por llevar a cabo una, abro comillas, campaña sistematizada
de acoso personal y en redes contra profesionales de distintos medios de comunicación a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones. Bueno, la respuesta, también utilizando a esta casa inapropiadamente, con lo bien que nos portamos con él, y él no nos sigue, no nos ve, y por eso dice cosas como esta. Pablo Iglesias, escuchémosle. Yo sé que usted es un hombre inteligente y que incluso es un parlamentario habilidoso. Y hoy me ha sorprendido usted, porque he escuchado en usted palabras que no son propias de usted. El señor Mariano Rajoy hablando de insolencia, de impertinencia, de alboroto, hablando de Venezuela. Mariano Rajoy, eso es más bien propio del señor Hernando, pero Rajoy tenía otro estilo parlamentario diferente. Usted tiene otras tablas y usted tiene otro estilo. Y le han escrito una cosa en la que uno se imagina pues a Hernando en Intereconomía, digamos, con esos, o en 13TV, con ese tipo de argumentos y con ese tipo de estilo, pero no a Mariano Rajoy. Bueno, de la 13 pregúntele usted al obispo, no sé qué decirle, pero aquí es que Rafa Hernando no ha venido nunca. Debe ser que no se fija lo suficiente, ¿verdad? De todas maneras, Rajoy, que bueno, pues con ese fino parlamentarismo no entra en detalle, yo les voy a recordar la frase, porque esa frase no la podría pronunciar yo mismo. Solamente si soy de Podemos puedo pronunciarla. La frase en su literalidad la van a escuchar ustedes. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Querido Coleta Morada, si yo digo mariconadas teatrales, se me comen vivo. A ti no. Y luego lo otro, eso es una incitación al odio y a la violencia. Aquí, porque no hay fiscales, o están todos intentando esconderla y no pagarla. Pero eso es incitación a la violencia. Yo creo que alguien debería haberte dicho que no puedes decir eso. Ni siquiera en Segovia, que es donde tuvo lugar esta especie de afrenta. Lo que pasa es que no afrenta a quien quiere, sino a quien puede. Pero qué mal estilo tiene este muchacho, parece mentira. Además, cuando está en estado puro es terrible, cuando se modera también, pero un poco menos. Lo curioso es que está ahí grabado, están las hemerotecas, la videoteca, el trozo de vídeo que habéis puesto, y cómo alguien de sus asesores no le dice, oye, sal de inmediato y pide perdón, porque es lo mínimo, y retira eso. O sea, yo creo que entra dentro de lo que tú decías. Si cualquiera de nosotros dice, oye, esas mariconadas de teatro, o sea, ¿qué pasa? ¿Que todo el teatro que se hace es así? O sea, realmente él tiene una libertad de expresión que sobrepasa cualquier límite, y cuidado lo que decimos los demás. Esto era el año 2013. Sí. Tenemos que recordar que es que Pablo Iglesias lleva este tipo de política, porque hacía ese otro tipo de política, muy poco tiempo. Pero Rubén, los comentarios sobre Mariló Montero no son de hace tanto, y ella era una persona conocida, y son en la misma línea. Es su forma. Sí, no, por supuesto que eso es él. Es él en esencia pura, ¿no? Y al final eso es lo que subyace. Y sobre todo lo que está diciendo Enrique. Si esto lo hacemos los demás... Lo peor es el tonito. Bueno, creo que deberíamos dejarnos de mariconadas teatrales, esa voz grave, engolada, de supuesto, presunto profesor universitario que no fue tal, su plaza está extinguida y le han echado del claustro universitario. Es profesor de honor de la Complutense porque así lo hizo el señor Carrillo. Eso es otra cosa, pero en los que cobran a final de mes, son los que tienen plaza, claro, su plaza incluso intentó ocultar la sentencia. Eso, sí señor, buena memoria tiene usted, don Enrique. No, es que es muy típico de Pablo Iglesias, eso de los demás que sí, que se desnuden, les miramos radiografía y tal. No, a mí no. Y si quiere volver a dar clases en la Complutense, tendrá que entrar por la vía del nuevo, ganar la plaza como cualquier otro. Don Fernando. No, hablaba Enrique de asesores de Pablo Iglesias. Podemos tiene asesores, pero están tan verdes que cometen errores de manual en el Congreso. Por ejemplo, hay veces que se les pasa hacerle la pregunta de control al presidente del Gobierno. Podemos es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es quien decide todo, quien hace todo, quien dice hoy voy a ser poli bueno y voy a ser poli malo. Por cierto,
Me llamó mucho la atención el poli bueno del que hizo Pablo en el Congreso, Pablo Iglesias en el Congreso el pasado martes y miércoles. ¿Por qué? Él cuando gana en Vistalegre, él toma la decisión de echarse al monte, de volver a salir a la calle, de ser un Podemos más radical, en contra del que proponía Íñigo Errejón, que era más moderado. Por eso me extraña mucho y no sé por qué toma este tipo de decisiones en este momento. Él en sus tertulias y en las radios a las que va de su entorno, él comenta que cuando él se modera le empieza a perder votos. Entonces no sé por qué quiere dar esa imagen de una persona moderada cuando eso le hace perder apoyos. Él dice, pero porque Pablo ahora, Iglesias, pienso yo, hay un actor nuevo o renuevo que es Pedro Sánchez, y entonces a él le interesa polarizar y ser agresivo contra el PP, le ha funcionado históricamente cuando el PSOE baja. Eso a él sabe que le da votos y entonces polariza el voto siempre, y además yo creo que en las últimas elecciones lo ha hecho así. Esa especie de pinza que comentaba Rubén funciona, polarizamos, pero ahora lo va a tener complicado con Pedro Sánchez. Él lo asume. El por qué no fue el sorpaso, por ejemplo, el 26J. Él asume, él va contando que el 20D era más radical y que cuando se moderó después del pacto con Izquierda Unida es lo que le hizo perder ese 1 millón de votos. Yo no estoy de acuerdo. Hablabais de esa pinza. Al Partido Popular no le interesa tener enfrente a Podemos. Al Partido Popular le interesa tener enfrente un partido constitucional y le interesa un partido socialista que sea una alternancia de gobierno. Lo que nosotros no podemos tener enfrente es un partido que va a llevar a la quiebra a este país, ¿no? Entonces, a mí eso, cuando habláis de pinza, no es cierto. De verdad que no lo es, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que Podemos Bueno, alguna tele, Ana, me reconocerás que ha salido publicado. Alguna vicepresidenta ha entregado algún interés, no lo digo yo, lo dice el presidente de la tele, Mauricio Casals. Mira qué bien nos ha salido el teatrillo. La pinza. Mira que Chachi, que Mariano se va a beneficiar del miedito que dan estos muchachos. Pues yo te puedo asegurar que eso no es el interés del partido. Los juegos mediáticos que ni el de utilicen, España, ni el de España. No, sí, estoy de acuerdo, pero es una ayuda buenísima no para que Mariano Rajoy siga gobernando. Sin la cual no se entendería el éxito de Podemos en las elecciones que les dieron 5 millones de votos. Habrá perdido 1 y 100.000, no lo sé, ya lo veremos, dicen las encuestas. Pero los 5 millones no se entenderían sin ese predominio en algunas tertulias, en las que han sido claramente apoyados por alguien. Porque ayuda a que la alternativa no pueda serlo. Por un grupo mediático que, si lo es, tal como está hoy configurado, A3 Media, es gracias a una decisión que se saltó por encima lo que decían los tribunales de la competencia en aquel momento. Y bueno, supongo que este teatrillo que dice Mauricio Casals, pues le conviene, o lo habrá hablado Mauricio Casals con alguien, no sé, digo yo. Bueno, yo, Carlos, yo te puedo hablar de mi experiencia, de mi trabajo día a día como parlamentaria y de lo que tengo enfrente y lo que no quiero que llegue a los gobiernos, ¿no? Y hablando un poco del tono de que estábamos hablando, de por qué Pablo Iglesias rebaja, yo sí que creo que tiene mucho que ver con la situación de que ahora tienen, o sea, quiero decir, la moción de censura al final no ha sido más que una puesta en escena de quién va a liderar la izquierda, ¿no? Si la va a liderar Pablo Iglesias o Pedro Sánchez vuelve a escena y la va a liderar el Partido Socialista. Entonces, aquí yo creo que él necesita recuperar esa moderación porque su enfrentamiento ahora por ese espectro va a estar con el Partido Socialista, ¿no? Y con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Bueno, Ana, los que tenemos algo de experiencia en cubrir asuntos de la justicia española, te doy fe de que hemos visto 1000 veces en los tribunales cómo un declarante, sea testigo, sea imputado, ya es que ese ya se va al infierno directamente. Si interviene con una mano en el bolsillo, aquello no empieza hasta que se la quita del bolsillo, porque es claramente una afrenta al tribunal. Y sus señorías en eso son muy serios. Digo yo que cuando Pablo Iglesias, mano en el bolsillo, deshilacha ese proyecto de programa, si es que se le puede llamar así, de candidato a la presidencia del gobierno para sustituir a Rajoy, mano en el bolsillo, no está tan lejos en el fondo, otra cosa es la forma, pero en el fondo no está tan lejos del que llega allí y se expresa en unos términos absolutamente barriobajeros, o si lo prefieren, de taberna. Vamos a recordarlos.
Tiene usted varias opciones. Me importa un comino, el informe de los letrados, me importa un pimiento, me importa un huevo, me importa un rábano o me importa un pepino. Incluso tiene usted otras fórmulas más directas. Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflanflinfla e incluso he encontrado una. Si los señores de la bancada del Partido Popular, que acaban de insultar a un compañero mío, me permiten terminar, que creo que se adapta perfectamente a su estilo. Me la bufa. A usted el informe de los letrados se la bufa. Bueno, cuando uno es pollito de granja e intenta ser hombre de calle e imponerse pues, en un lenguaje un poco así de taberna, no hay peor que leerlo. Hablo de verdad. Tú lo ensayas si quieres, profesor universitario, creo que pues, esos 6 comentarios se pueden memorizar y luego interpretar con mayor éxito, o por lo menos saber qué es refanfinfla y no decirlo mal como haces tú, porque eso es como lo de antes de Rajoy, te desacredita. No, para eso sigue siendo un chico criado en blister, ¿eh? Ya sabéis lo que es el blister. Los niños creen que los pollos se crían en blister, ¿eh? Que los pollos no tienen vida anterior a ser troceados, despellejados y desprovistos de plumas. Es la cosa del parlamentarismo español, que yo creo que está en una crisis bastante estupenda. Yo creo que eso que hemos visto no puede ser una pregunta de sesión de control al gobierno, ¿no? Yo creo que aquí la oposición, y lo estamos viendo continuamente, creo que tienen que centrarse en hablar y hacer control al gobierno, ¿no? Creo que esa es nuestra labor, que ese es nuestro papel. Pero bueno, también sabemos que a Podemos lo que le interesa es eso, desacreditar las instituciones, y es lo que hacen pleno tras pleno en cada una de ellas, ¿no? Bueno, para que Ana Pérez se marche contenta del debate, como muchos votantes del Partido Popular y muchos militantes del Partido Popular que aplaudían con las orejas lo que iba diciendo y desgranando en la tribuna de Oradones Rafael Hernando, vamos a poner algo de lo que Hernando le reprochaba a Montero, por ejemplo, porque al fin el votante del Partido Popular dice, hombre, uno que va ahí y reparte estopa, ya era hora, ¿no? Bueno, vamos a recordar a Rafa Hernando. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías, si usted se ha molestado y se ha ofendido por mis últimas palabras, le pido excusas. Yo hablaba de una relación sencillamente política. Sabe usted que tengo una gran estima por su portavoz, creo que es una buena portavoz y creo que le quedan muchas cosas por hacer en esta Cámara. Entre otras, podría estar precisamente entenderse también con el Partido Popular, romper sus prejuicios, esos prejuicios en los que ustedes están instalados para dividir España entre los que piensan como usted y los que somos del PP. El lenguaje gestual de Pablo Iglesias no lo domina mucho, porque ahí se le nota que ese rejón le duele, ¿eh, Fernando? Bueno, el tema es sensible para ellos. Contaros que Rafa Hernando no actúa por libre, son palabras muy medidas, si te das cuenta las pronuncia él y no las pronuncia Rajoy. Contaros que después de la votación de la sesión se van a comer la dirección del grupo con Mariano Rajoy a un restaurante cercano al Congreso y la comida dura 3 horas y cuarto. En ese debate se habla de todo y Rajoy está absolutamente satisfecho con el papel que ha jugado su portavoz. Es decir, Hernando no va por libre, todo es una estrategia perfectamente calculada. De hecho, en el PP se comenta cuando va a salir Hernando, ahí va el pitbull de Rajoy. No quiero decir esto pitbull en términos despectivos, sino en términos... Bueno, el que muerde. Sí, el que ataca. Bueno, pero esa es la labor un poco de los grupos, ¿no? Yo creo que cuando los grupos que sostendamos al gobierno, nuestra labor sobre todo es defender a nuestro gobierno. Y creo que Rafa lo que está haciendo es defender a nuestro presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que en ese papel, creo que Rafa estaba acertado en defender ese papel. Como lo hizo Ángel Garrido en el pleno de la Asamblea de Madrid, ¿no? Que es el de defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que era la que se estaba cuestionando, y sobre todo también, que ya está bien que en el Partido Popular tengamos que aguantar
aguantar carros y carretas con esta gente y que no seamos capaces o no podamos defendernos, ¿no? Porque la gente dice, es que el PP no debería decir eso. Sí, claro, es que el PP también tenemos que decirles verdades como puños Yo creo a los que tenemos el señor enfrente, Garrido ¿no? va un paso más allá y ya llega a utilizar unos términos que no debería haber utilizado. Es narcotraficantes, pederastas, ese término no debería haberlos utilizado. Por cierto, lo de Rafa está mucho más medido. Bueno, eso no es el señor Garrido quien lo dice, sino es el señor Osorio a las acusaciones que hace la bancada contraria, que es muy distinto, ¿no? Y si repasamos hemerotecas, son rigurosamente efectivamente. ciertas. Y yo lo que sí que quiero dejar claro entre una moción y otra, porque que sean mociones que se han planteado de forma distinta, también es verdad que, mirad, lo que nos planteaban en el Pleno de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea, era estos señores presentaban una candidata que no es la que se presentó a las elecciones. Aquí veíamos que el que se presenta como alternancia de gobierno es Pablo Iglesias, que sí es el que fue votado por los ciudadanos. En la Comunidad de Madrid no. En la Comunidad de Madrid se presentó el señor López, Podemos hizo una purga interna, puso como portavoz a la señora Lorena y la señora Lorena es la que se presenta a querer hacer una moción de censura para presidir la Comunidad de Madrid. ¿Y qué engaño es este, no? Entonces, como tal, nos lo tomamos como engaño, como circo, como broma y como algo que no se puede soportar, ¿no? Tomo nota de lo suyo llamarle señora Lorena, porque yo me armo un lío con sus apellidos y a veces los digo al revés, y como no sé si va a tener tiempo para que yo me acuerde de los apellidos, voy a la señora Lorena, que no ofende a nadie y quedó fenomenal, ¿no? Me apunto. Vamos con el papel de Albert Rivera y su enfrentamiento con Pablo Iglesias, porque esto fue la segunda jornada del debate, pero fue muy agrio y muy intenso y bastante más político. Se habló más de política en ese enfrentamiento que en el anterior de Iglesias y de Rajoy. Vamos con ese rifirrafe. Y a usted le pasa lo siguiente. Tenemos una legislatura en marcha con dos condiciones que a usted le ponen de los nervios, que es no asaltar el gobierno y trabajar. No se pongan ustedes nerviosos. Usted tiene muchas virtudes, señor Rivera. Es usted un buen comunicador y, sobre todo, un buen vendedor. Pero creo que hace usted un cierto ridículo si presume permanentemente en público de aquello de lo que carece. Bueno, ¿qué les pareció a ustedes este renglón del debate? Don Rubén. Bueno, fue una sorpresa, ¿no? Quizá también, porque Albert Rivera ahí sí que no se jugaba nada y al final sí que decidió ir con toda la carne en el asador, ¿no? Aquí, de todas formas, lo que tenemos que empezar a distinguir es los intereses de partido de los intereses institucionales, ¿no? Entonces, o de Estado, porque está claro que pues, a lo mejor al Partido Popular no le interesa a Podemos tan fuerte, pero a Mariano Rajoy muy personalmente pues sí que le interesa más fuerte. Y a Pablo Iglesias pues también tiene al final su interés personal, el ego que no ha podido disimular ni por mucho teatro que quiera hacer y que hace, que es así, y que si hubiera querido hacer una moción de censura más seria, que eso es algo que se nos ha ido olvidando quizás estas semanas, hubiera podido presentar a un candidato independiente, que además hubo nombres que sonaron, incluso en diarios de mucha izquierda y demás. Entonces, si hubiera habido de verdad esa crisis institucional, es lo que les ha fallado en gran parte en el mensaje, incluso en esta discusión con Albert Rivera, ¿no? Si hubiera habido ese gran problema de España, ese momento tan grave, tan grave, que ha sido además, es que esto hemos salido en muchos medios internacionales, no hemos dado una muy mala imagen de país, entonces eso también es otro problema. Pues si hubieran querido dar en vez de hacer una moción de Podemos, si hubieran querido hacer una moción de Estado, pues tendrían que haber sacado algún independiente, una mujer con una experiencia o algo así, hubieran quedado mucho mejor y hubiera sido mucho más bonito que ver estos grandes rifirrafes que al final podemos comentarlos más o menos, pero no suman nada ni a España, ni a los españoles, ni a la gente que nos ve desde fuera. No sé si quieren añadir algo, si no nos vamos a otro debutante en esta moción de censura, José Luis Ábalos. Veníamos de donde veníamos, de Antonio Hernando, y hemos llegado a donde estamos, José Luis Ábalos. Y yo creo que José Luis Ábalos demostró ser un tío duro de pelar, bastante pétreo en sus convicciones, que se explica muy bien. Fue sin duda alguna el que menos leyó. No sé tú, Fernando, que estabas allí y pudiste apreciar esto con más claridad. Yo de lo que vi me pareció que no necesitaba de la muletilla o del guión, que iba bastante suelto, que demuestra que tiene experiencia en las Cortes Valencianas, ¿no? Pero en cualquier caso, Ábalos, lo importante, vamos a lo mollar de lo que dijo. Para mí, lo más interesante es que, como dice él mismo, le recojo el guante de sentarnos a hablar sobre una mayoría alternativa al gobierno de Mariano Rajoy. Escuchamos a Ábalos. Los socialistas somos los primeros en valorar la necesidad de censurar este gobierno. Creo haberlo dejado claro. Somos los primeros también dispuestos a construir mayorías alternativas en esta Cámara. Le recojo el guante.
para desmontar las políticas injustas del Partido Popular y para sacar adelante las reformas justas que reclama la sociedad española. Ahí nos va a encontrar siempre. Pero con todo respeto, lo más que podemos hacer en esta iniciativa es abstenernos. El segundo mensaje es para el Gobierno del Partido Popular. Hoy saldrán de esta, han salido ya de varios. Tiene que terminar. Pero les aconsejamos que no lo celebren demasiado. Los diputados del Partido Popular acabarán aplaudiendo hoy, satisfechos con el presidente del Gobierno. Pero han de saber que los españoles, incluidos muchos de los que les votaron, ya no les aplauden. Bueno, no solo recoge el guante, sino que inmediatamente después hablaron por no sé qué fórmulas de redes sociales y han quedado para verse después del Congreso de los Socialistas que se está celebrando. Y eso va de lo que va de construir esa mayoría alternativa. Don Fernando, Ábalos, ¿qué le pareció a Ábalos y qué le parecen los escarceos incipientes de esa mayoría alternativa? Bueno, Ábalos para mí es uno de los mejores que hay allí. Estaba desconocido. Tiene buena relación con Podemos, como detalle, porque se sentaba justo al lado de Irene Montero cuando Irene Montero no era portavoz. Un detalle importante es quién ayudó a escribir el discurso a Ábalos. Fue José Enrique Serrano, el histórico fontanero de Felipe y de Zapatero. Le echa una mano, le da papeles y ese discurso está muy bien armado, si os dais cuenta. ¿Escarceos con Podemos? Bueno, yo lo tengo claro y mi fuente yo creo que es bastante buena. Mis fuentes en el PSOE yo creo que en este tema son bastante buenas. Pedro Sánchez no se va a suicidar. Acaba de llegar Pedro Sánchez, su proyecto es a 3 años. O sea, quien piense que Pedro Sánchez va a intentar una moción de censura alternativa en este momento, yo creo que se está equivocando. Lo veremos. ¿Que pacten probablemente para intentar derogar la reforma laboral? Claro que sí. ¿Que pacten para intentar derogar la LOMCE? Claro que sí. ¿Que aprieten a Rajoy en la comisión de investigación del Congreso? Claro que sí. Pero intentar una mayor alternativa que se van olvidando. Don Enrique. Sí, coincido con lo que dice Fernando. Yo creo que hay una etapa nueva. Y aunque se vuelve a repetir Pedro Sánchez, líder del PSOE, Pedro Sánchez va a cuidar muy mucho la imagen con la izquierda y sabe que a su izquierda está Podemos. Yo creo que va a haber unos gestos nuevos de tratarse bien, siempre que Pablo Iglesias, como la vez anterior, no pida ya cosas del gobierno futuro. Mientras no se equivoque de esa manera, yo creo que los gestos serán algo positivos. Habrá aprendido en todo este tiempo. Claro. Bueno, pero Pablo Iglesias es de los R que R, ¿eh? O sea, lo de aprender, que aprendamos los demás, que él ya se viene con la lección aprendida de su casa. Cuidado, ¿eh? Ojo a... Porque, a ver, yo que conozco a Pablo Iglesias, es como es y poco se ha corregido a lo largo de todo este tiempo. De hecho, le siguen saliendo los tics de macho alfa, le siguen saliendo un montón de tics que tiene dentro, se modera hoy, pero mañana ya no resiste. O sea, al final, bueno, pues por eso hay días que parece otro Pablo Iglesias, pero no, es el mismo de siempre. Y coincido en que yo creo que va a haber pactos puntuales, incluso yo creo que la sociedad no lo entendería que habiendo una mayoría parlamentaria de izquierdas no se hiciesen determinadas pactos puntuales para reformar o cambiar algún tipo de ley, ¿no? Ana. Bueno, yo estoy de acuerdo con Fernando que no va a haber moción, más que nada porque no les dan. Es que no nos les dan los números porque no les han dado los votos, ¿no? Entonces, por mucho que quieran maniobrar, al final tendrán que ir a unas elecciones y tratar de conseguir en votos de los ciudadanos, si de verdad, y que voten quién quiere que sea esa mayoría, porque a día de hoy los ciudadanos lo que han querido es que la mayoría y el partido que ganará las elecciones sea el Partido Popular, ¿no? Entonces tendrán que trabajar ahí. Que sí es cierto que no van a poner nada fácil al gobierno su trabajo, pues sí. Que van a tratar de torpedear. Que tiene una previa de vacaciones complicada. El 27 va a declarar, el 27 del mes que viene va a declarar Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel. Tiene que ir en persona, eso tiene acarrea su, digamos, castigo de telediario. Y eso va a envalentonar a los que están ahí lampando y con el objetivo casi único de derribarle. Ese es el único objetivo, la pena de telediario, sacar escándalos, temas, a nadie le preocupa y nadie habla de la labor que está haciendo el gobierno, del trabajo que se ha hecho para sacar a España adelante, del cartel internacional en el que está asumido el presidente para poner en valor este país, mientras otros no hacen más que tratar de hacer circos de estos para dilapidar esa imagen, ¿no? Que con mucho esfuerzo el gobierno está tratando de trabajar. Pero bueno, este es el juego y el escenario en el que tenemos que
seguir peleando y trabajando. Tamboleo. Sí, bueno, mayoría de izquierda, yo siento discrepar, pero con el PNV, la antigua Convergencia, ahora rebautizada, y con la incluso llamada Izquierda Republicana de Cataluña, que más se parece a la Liga Norte Italiana que a cualquier otra cosa, yo mayoría de izquierdas no la veo. Entonces veo unos números muy difíciles para cualquier cosa. En cualquier caso, sí que habría que ver, además, los próximos presupuestos. Estos presupuestos yo los hubiera dejado prorrogados, porque no se entiende que hayan mandado tantos millones ahora para meterse ya en los siguientes. Habrá que ver cómo van a ir. ¿Qué me dice? Pero si nos han costado una pasta. Por eso mismo, para que duren al final 6 meses, que es el recorrido que van a tener. Porque se acaban de... Es que todavía en el Senado todavía se están votando. O sea, los de 2017 todavía se están votando. Entonces, y quedarán algunos sin ejecutar. Y quedarán un montón de cosas de ejecutar, ¿no? Entonces vamos a estar viendo a partir de septiembre otra vez cómo hay que ir hacia buscar a estos partidos o estas mayorías que hacen difícil las cosas. Felicitar al PNV porque se está portando razonablemente bien. Por un momento de la historia de España que se está portando razonablemente bien, también habría que destacarlo. Y por el precio obtenido, por portarse también, bien. Por el precio obtenido, claro, que también se lo han llevado bastante bien. Lo plantea usted como si esto fuera una obra pía, ¿no? Como si fuera una cosa solidaria. Pero contando con la que podría estar liando Urculo, que es a lo que voy yo ahora, ¿no? Que es lo que nos queda, la fecha del 1 de octubre, pues teniendo en cuenta la fecha del 1 de octubre, es muy difícil. Eran una pieza a cobrar importante esos presupuestos, porque el año que viene pueden ser prorrogados y entonces ya se llega a elecciones sin mayor problema presupuestario, ¿no? Yo creo que lo que se ha tratado es de salvar eso, ¿no? El decir, bueno, como no sabemos, vamos a salvar un poco la legislatura y el gobierno, porque al final el tener la situación de inestabilidad que teníamos, el gobierno en funciones, la gente no se da cuenta, pero la realidad es que hay muchas partidas y muchas ayudas sociales que no se pueden sacar adelante, ¿no? Y obras y realizaciones. Y que para eso es muy importante. Yo sé que algunos, como decíamos antes, están en el circo y les importa un bledo lo que de verdad hay las preocupaciones reales de los ciudadanos. Y que la emergencia social, para Podemos ya no hay emergencia social, pero el gobierno sí que tiene que seguir trabajando por las necesidades de la gente y por eso era importante aprobar unos presupuestos, aunque sea para 6 meses, porque no sabemos qué va a pasar con la siguiente negociación. Por tanto, ya hay presupuestos y eso es lo importante. Sí, pero había unos anteriores que son los de 2016 que eran de una mayoría absoluta del PP. Entonces, haber gastado todas estas energías y todo este dinero para claro, pero tú, tiempo, llegado el caso, tú no puedes prorrogar los 2 años. En lo otro, es solamente lo que pienso. Sí, pero ahora ha costado mucho y el año que viene a lo mejor hubiera sido imposible. Claro. Bueno, habrá que ver, esa también es... Seguramente ustedes, y seguramente ustedes que me acompañan también, deben pensar que hemos vuelto a la casilla de empezar con el parchís, hemos vuelto al día de la marmota, estamos con los mismos problemas sobre la mesa que teníamos hace 8 o 10 meses y un año atrás también. Si va a haber un encuentro entre Sánchez y Iglesias, sí, además van a poder concitar alguna mayoría que ponga en acorralamiento al Partido Popular en el gobierno. En fin, todo eso probablemente vuelva a hacer crucial la relación de Ciudadanos con el gobierno y con Mariano Rajoy, que no es precisamente diáfana ni positiva, la de Albert Rivera por lo menos, y eso está complicado. Razón por la cual nos tememos que la relación entre PP y Ciudadanos vuelva a ser pues, un asunto de Estado. Ahora es un asunto entre 2 partidos, pero hubo un tiempo en que fue un asunto de Estado el que permitió a la mayoría como para que superara la moción de investidura a Mariano Rajoy. Bueno, volvemos a tener que depender de Ciudadanos, los españoles de a pie. Bueno, por eso le hemos querido preguntar a Miguel Gutiérrez, que es el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso, cómo ha visto este debate y algunas puntualizaciones sobre el mismo que vamos a ver a continuación. Una moción de censura, como todo el mundo yo creo que ya conoce a estas alturas, es un artificio propositivo que tiene nuestra legislación para hacer una especie de investidura de un candidato que quiere confrontar con el presidente del gobierno. Yo creo que nadie ha salido reforzado de esta moción de censura. Yo creo que sobre todo ni el candidato, que ha demostrado que no contaba con ningún apoyo y que venía en todo caso sin negociación y que venía una moción de censura condenada al fracaso desde el inicio y que prácticamente solo quería hacer un circo de esta herramienta legislativa poderosa que además tiene nuestro ordenamiento constitucional, y el propio presidente del gobierno, que no le ha dado la importancia suficiente porque de hecho el segundo día ni siquiera apareció por el Congreso de los Diputados. Con lo tanto, yo creo que ambos han estado fuera de sitio y fuera de lugar, uno presentando la moción sin apoyos suficientes y el otro yo creo que no dándole la importancia que merece. Esta moción de censura, que quiero recordar, era la tercera vez que en 40 años
de democracia se producía. Yo creo que tenía la importancia suficiente como para que se le hubiera dado el respeto institucional por parte del Gobierno que esto merece. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, desde Ciudadanos entendemos que no es concebible que un partido, que es una sopa de letras de organizaciones muy distintas y con intereses incluso distintos, como se pudo ver en la propia moción de censura, con respecto a lo que tiene que ver el propio sentido nacional y la propia construcción nacional, que además sus únicos apoyos y que haya conseguido sacar sean los apoyos precisamente del independentismo catalán más rancio, como es Esquerra Republicana de Cataluña, y del propio independentismo vasco, como es en este caso Bildu, que quiero recordar que todo el mundo ya sabe, pues en fin, la heredera de Rui Batasuna, ¿no? Y que esos sean los únicos dos apoyos que haya conseguido el candidato, pues habla muy claro de qué era esta moción de censura, un circo, una cosa dedicada básicamente al artificio de aquellos que no saben trabajar dentro del Congreso de los Diputados, dentro de la Cámara, y que nosotros entendemos que estaba ya no solo condenado al fracaso, sino además al fracaso de la propia proposición. Bueno, también me quedaría yo más tranquilo si no fuera por el pasado reciente en el que Ciudadanos acordó unas medidas conjuntas con Pedro Sánchez, que si a lo mejor hubieran tenido una visión por parte de Podemos mucho más realista, de decir, bueno, pues mira, gobernar que nos abstenemos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Os apoyaremos para que gobernéis porque preferimos eso al Partido Popular en el gobierno, cosa que a lo mejor puede haber sido parte de esa maduración que espero no llegue en la cabeza de Pablo Iglesias. Don Fernando Valls, ¿cómo está el barómetro de las relaciones entre Ciudadanos o entre Albert Rivera, otro también piramidal, como dice aquí don Enrique, y Mariano Rajoy? Bueno, la relación depende de ese documento, de esos folios, de esos pactos, ese pacto de 150 medidas. A medida que se vayan cumpliendo esas medidas progresivamente, por ejemplo, este viernes se ha aprobado el complemento salarial para jóvenes, es una propuesta de Ciudadanos, a medida que se vayan cumpliendo, pues esa relación será fluida. Si no se cumplen, pues esa relación irá para abajo. Sí que es cierto que hay muchos recelos en Ciudadanos. Por ejemplo, el documento previo a estas 150 medidas incluía 6 medidas. Era muy sencillito. Si firmáis estas 6 medidas nos sentamos a negociar y ese calendario no se está cumpliendo. Eso provoca recelos en Ciudadanos. No obstante, yo creo que esa relación no se va a cumplir ahora. Yo creo que a Ciudadanos no le conviene ir a unas elecciones ahora. Están esperando, ellos esperan unas catalanas próximamente y esperan dar un buen subidón, un buen pelotazo en Cataluña. Y de España ya hablaremos. Ana Pérez, sí. Vosotros vivís un día a día un poco más complicado con Ciudadanos. Muy intenso y muy complicado, porque esta semana, este jueves, yo en el Parlamento, precisamente por una iniciativa legislativa, veíamos cómo Ciudadanos votaba una cosa aquí que en Andalucía ha votado la contraria, ¿no? Y luego además veía yo como el diputado de Ciudadanos volvía a salir diciendo que Ciudadanos es liberal, cuando el día anterior Albert Rivera había dicho que Ciudadanos es socialdemócrata, ¿no? Yo creo que tienen un problema de identidad muy grande, muy fuerte, y que luego además todo lo que intentan hacer es arañar todos los éxitos de nuestro gobierno en la Comunidad de Madrid. Son suyos, todos los fracasos son nuestros, ¿no? A nivel nacional ocurre lo mismo. Pero lo que estabas diciendo no es cierto, y yo quiero corregir eso de la medida que se ha puesto ahora de ayuda a los jóvenes es de Ciudadanos. No es verdad. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa y aprobamos un documento conjunto, como pasó en la Comunidad de Madrid, es conjunto, es de los dos. Lo hemos puesto encima de la mesa los dos, no lo han puesto ellos, lo hemos puesto las dos partes. El programa. Lo hemos puesto las dos partes, ¿no? Porque les ha pasado lo mismo con muchas medidas nuestras en la Comunidad de Madrid que iban en nuestro programa, que se han puesto en ese documento y que ellos dicen, no, como está en ese documento es nuestro. Yo creo que ahí también estamos un poco cansados de que se pongan todas las medallas y que todo pasa gracias a ellos, ¿no? Y sin embargo no son capaces de tener identidad propia porque allí donde van deciden o hablan o opinan una cosa distinta. La medida es bastante socialdemócrata, eso sí. Efectivamente, pero luego tengo que el jueves que ver cómo en Alborán el liberalismo, oye, que yo no tengo ningún problema, que yo encantada de que quieran ser liberales, pero que lo apliquen, ¿no? Y si son socialdemócratas, que también lo digan, ¿no? Pero que tengan claro cuál es su... Y entonces yo creo que eso internamente les frustra mucho porque no tienen muy claro qué tienen que hacer, dónde van, intentan arañar y sobre todo ponerse las medallas de todos los éxitos. Si Pedro Sánchez hubiera sido presidente, se hubieran apuntado ese tanto. Si lo es Mariano Rajoy, se lo apuntan ellos. Entonces juegan siempre a ser los buenos de la película. Y yo creo que, bueno, que hay que un poco tener las cosas claras.
en este caso es por la comodidad de estar en una situación ahí en un terreno de nadie entre PP y PSOE, ¿no? Yo voy a contar una anécdota porque coincidí hace poco en una cena, un acto, una entrega de premios con Albert Rivera y tiene las ideas muy claras y le da una extraordinaria importancia a lo que ocurra en Madrid. Para ellos tan importante como Cataluña es Madrid. Yo hace, no sé si 12 o 14 años, le pregunté a Zapatero cuando debutó en el Club Siglo XXI, iba a ser candidato, bueno, pues la pregunta de un periodista de local en Madrid, ¿qué importancia tiene Madrid en su esquema mental o tal? Y Zapatero, pues tal cual, y así lo tendremos grabado, dice, una región más, otro, en el conjunto de España una región más. Yo me quedé con esa respuesta y hace una semana le pregunté lo mismo a Albert Rivera, pero Albert Rivera dijo, no. Madrid es la región de las regiones y el que quiera ganar España tiene que ganar Madrid. Y yo entonces ahora entiendo vuestro, entre comillas, sufrimiento en la Comunidad de Madrid porque estáis bajo la lupa, digamos, continua de Ciudadanos. Sí, pero si lo que no puede ser con Ciudadanos es que voten absolutamente todo en bloque con el tripartito de oposición, ¿no? O sea, si yo no tengo ningún problema en que su juego político quiera ser ocupar el espectro ideológico del PP, pues que sea ese juego, pero entonces eso no lo puedes hacer votando absolutamente todas las iniciativas, votando todo de la mano de PSOE y de Podemos, que es lo que está pasando en el día a día de la Asamblea de Madrid. En los medios saldrá otra cosa distinta, ellos dirán otra cosa distinta, pero yo pido que la gente lea los diarios de sesiones y vean que efectivamente su juego y su día a día es un tripartito absoluto de oposición, ¿no?, al Partido Popular. Bueno, la verdad es que Ciudadanos sigue sin saber hacia dónde tirar, ¿no? Eso es lo que les pasa más que nada. Entonces, donde van a tener mucho que decir sí que es pues en Cataluña. Y vuelvo a la fecha del 1 de octubre, que además amenazaba mucho nuestra moción de censura con ella, y es el mayor desafío que estamos viendo en toda Europa, por lo menos lo más grave, lo más difícil y lo que nos deja una altura internacional muy dañina para todos. Entonces, también, ¿por qué no puede haber una moción de censura? Porque como Pedro Sánchez se va a querer comer, dicho coloquialmente, el marrón que viene ahora, ¿no?, de un desafío histórico de verdad sin precedentes y a nivel internacional. Usted me corregirá, pero sé que no me equivoco. Cuando se suscitó el referéndum por la independencia de Escocia, amparado constitucionalmente en el Reino Unido, distinto a lo de Cataluña, el líder de la oposición, que era Gordon Brown, que es escocés, el líder laborista, bien digo, le dijo al presidente entonces Cameron, ¿no?, le dijo, mire, al primer ministro, le dijo, mire, yo me voy a ir a vivir allí porque yo soy de allí y voy a hacer campaña por el mantenernos dentro del Reino Unido. Ese tipo de ejemplaridades en España no se ven, pero yo creo que Albert Rivera deja pasar una oportunidad de oro, la mejor campaña electoral que podría hacer en el conjunto de España sería ir a defender a los catalanes, 3,5 millones, que no quieren la independencia y que están huerfanitos. Y sin embargo, pues lo que ha hecho ha sido venirse a la comodidad de los desayunos en el Ritz y las entregas de premio con las que, Enrique, tú coincides con Albert Rivera. Y ha dejado allí pues, lo que le ha parecido, y lo que ha dejado allí en el último mes hemos sabido que tiene 24.000 militantes menos de los que tenía. No estamos hablando de militancias multimillonarias, es un pellizco considerable. Me da la sensación de que las expectativas halagüeñas sobre Ciudadanos en Cataluña puede que no sean tan halagüeñas. Fernando. Pero, bueno, él habla él en privado, no sé si en público lo ha dicho alguna vez, él en privado habla de Inés Arrimadas como la próxima presidenta, que gracias a un pacto entre formaciones constitucionalistas le van a hacer presidente. Y habla de Begoña Villacís como la próxima alcaldesa de Madrid. Eso lo veo más fácil. Mira, siendo difícil, lo veo más fácil. A mí me gustaría reconocerle una cosa al discurso de Pablo Iglesias, que fue el poner encima de la mesa la evidencia de que el único sitio donde de verdad gobiernan, el único gran municipio donde gobiernan, que es Valdemoro, lo han quebrado, ¿no? Que Ciudadanos ha quebrado el ayuntamiento de Valdemoro, que es el único gran ayuntamiento en el que están gobernando. Creo que son datos también para poner encima de la mesa y que también se vean y se valoren, ¿no? Porque yo reconozco la habilidad que tiene Albert Rivera como orador, como político, pero una cosa es Albert Rivera y otra cosa, insisto, es todo lo que ha crecido de la noche a la mañana en los ayuntamientos, en las instituciones, que llevan las siglas Ciudadanos y que deja mucho que desear, ¿no? O el caso andaluz, que ha pasado por tantas partes el amigo Marín, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces...
Bueno, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias a todos. Ya lo han visto. Como estratega, las mociones de censura de Pablo Iglesias Turrión han sido un fracaso. Eso creo que ya está al alcance de cualquiera, que se mire esto con el desapasionamiento suficiente. Eso sí, a algún podemita todavía le parece esto estupendo y un gran acierto, ¿no? Lo que sí les hemos dado entre todos es muchos minutos de publicidad gratuita, eso es cierto, eso también es verdad. Bueno, en lo que queda les deseo que pasen un buen fin de semana, eso es lo que queda, y que no pasen mucha calor. Muchas gracias a todos por su interés y por su atención, especialmente a ustedes cuatro. Gracias.